Dios les bendiga y bienvenidos a los que siempre nos ven a través de internet y que están pendientes de las transmisiones con ese deseo de seguir aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los miércoles nos reunimos en este discipulado que lo hacemos en diferentes casas, pero también lo compartimos a través de internet, a través de Facebook Live y también a través de YouTube y otros medios para compartir lo que estamos aprendiendo. Y esta noche quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan. Este Evangelio es bien lindo y a mí me gusta mucho porque Juan habla mucho del amor, ¿verdad? Y incluso él mismo se identifica dentro del Evangelio como el discípulo amado. Y luego en sus epístolas más adelante va a compartir mucho acerca del amor y cómo menciona que Dios no solamente tiene amor, sino que Dios mismo es amor, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver una historia muy interesante. Está en el capítulo 3 y dice verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a orar en esta noche y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más, ¿verdad? Somos tan necesitados del Señor y de su palabra. Papito lindo, te damos gracias esta noche, gracias por este tiempo tan especial, Señor, de poder compartir como hermanos, también, Señor, de estudiar tu palabra, de adorarte. Sabemos que hay muchas formas de adorarte, Señor, y hoy venimos a suplicarte una vez más que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón. Somos necesitados de ti, muy necesitados, Señor, y te suplicamos que tú nos hables, papito. Toca cada vida, Señor, y cada corazón, no solamente acá, sino a través de internet, Señor, y a través de los medios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y que nuestro corazón pueda ser buena tierra para llevar mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Miren qué lindo porque algunas cosas de las que hablábamos fuera, fuera de cámara están contenidas en esa palabra que el Señor tenía para nosotros hoy, porque aquí la Biblia empieza a narrar la historia de un hombre que lo primero que menciona, dice, es que era fariseo. ¿Se recuerdan que más adelante el apóstol Pablo, él va a hablar de su trayectoria en la búsqueda de Dios y él va a decir fariseo de fariseos, dice. Hay otros términos coloquiales que se utilizan acá, ¿verdad? En nuestro país, pero cuando alguien es muy religioso, ¿verdad? Algunos le pueden decir rematado, pandereta, cachureco, un montón de términos, pero es una persona que en algún momento ha dispuesto en su corazón, ¿verdad? O ha decidido buscar a Dios, acercarse. Pero no solamente acercarse, sino que va a entrar en medio de un mover religioso. Y yo lo he compartido muchas veces porque me tocó vivirlo cuando asistía a los grupos de jóvenes, que se vuelve una subcultura cristiana. Se vuelve hasta hay un caló cristiano, ¿verdad? ¿Qué tal varón? ¿Cómo le va? Esas palabras, varón, ¿qué tal siervo? Y un montón de términos más, esos son los que me vienen ahorita primero a la mente, pero se crea toda una subcultura religiosa, pero también alrededor de esta cultura religiosa también se crea cierta presión social, por así llamarlo, aunque deberíamos de llamarle presión religiosa, ¿verdad? Porque es más religiosa, pero se crea toda una presión social que empuja a la gente muchas veces a fingir algo que realmente no es, con tal de encajar en los grupos cristianos a los cuales pertenece. Eso es la religión.
Y hablaba con un amigo esta semana que a mí me impresiona mucho cómo Jesús nunca se paró a hablar, a pasarle el tráiler, como decimos coloquialmente, a la gente pecadora, ¿verdad? Nunca, nunca vemos a Jesús diciendo, sí, que ustedes, cobradores de impuestos, o no les recrimina tanto. Incluso la misma mujer adúltera que dice que fue encontrada en pleno acto de adulterio, Jesús, en lugar de condenarla, le extiende la misericordia, como en la historia de Esther, que llega ante el rey y el rey extiende su báculo. Y eso significaba una oportunidad de misericordia. Y eso hace Jesús con los pecadores. A todos los pecadores les extiende. Hemos hablado de Zaqueo, que a mí me encanta la historia de Zaqueo. Cómo Zaqueo está en el árbol y Jesús le dice su nombre y luego que va a ir a su casa. Y cualquiera hubiera dicho, va a ir con el Zaqueo, ese mafioso, cobrador de impuestos. Pero me impresiona eso y Jesús creo que lo remata cuando dice que el médico no vino para los sanos, sino vino para los enfermos. Y eso nos hace amar al Señor. A mí al menos me hace amarlo, porque digo, el Señor tan lindo, tan misericordioso, extendiendo su báculo de misericordia, atrayendo al pecador hacia Él. Pero me impresiona también ver que con los religiosos no hace lo mismo, sino que con los religiosos se para y cuando va a hablar con los fariseos, les dice, es duro, algo que no hace con los pecadores. Porque, por ejemplo, a la mujer adúltera le pudo haber dicho, sí, mujer, que cómo andas por ahí, toda avispada. No, dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Verdad? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero ahora con los religiosos, con estos fariseos, va a venir y les va a decir, sepulcros blanqueados por fuera. Dice, víboras, y les empieza a hablar un montón de cosas más. ¡Ay de vosotros! Dice. Y empieza a pasarles el tráiler, como decimos coloquialmente en el caló cristiano, a estos religiosos. Entonces Jesús viene y se muestra cercano a los pecadores, a los que están apartados, a los que ni siquiera están buscando de Él, pero de alguna forma pone un alto y reprende a los que supuestamente lo estaban buscando, pero no lo estaban buscando con el corazón correcto, y entonces ahora los tiene que corregir y decirles, miren, ustedes aparentan una cosa por fuera, se ven bien bonitos, así como los sepulcros, pero por dentro hay podredumbre. Y eso es entre las cosas bonitas que les dice, porque tendríamos que ir al pasaje y leer todo lo demás que les va a decir. Pero ahora en todo este mover viene, y aún a pesar de esa confrontación que existe, porque hay una confrontación entre Jesús y los religiosos, pero aún a pesar de esa confrontación, surge un personaje que es Nicodemo, que no era cualquier fariseo, sino que aquí menciona la Biblia también que era un principal entre los judíos. Fíjense que a veces uno de los problemas que tiene la gente que es principal o la gente que tiene una posición a veces en las iglesias o en lo religioso es que ya no se puede sentar a recibir. Yo por eso admiro al pastor Julito, porque qué corazón más lindo el que el Señor le ha dado, porque con todo respeto y sin ánimo de adular, ¿verdad? Pero con toda la trayectoria que el Señor le ha dado en el Evangelio y de todo lo que ha visto y liberaciones y todo, tener ese corazón, esa humildad para sentarse a recibir, es la misma humildad que tuvo Jesús, porque Jesús era hijo de Dios y se sentaba en el templo a escuchar a los fariseos y decía, sí, y él era el verbo viviente, él era la palabra hecha, el Dios hecho carne. Sin embargo, él se sentó, subía con sus padres al templo cuando eran las actividades, que se recuerdan que se pierde a los 12 años. Entonces eso nos enseña que debemos seguir siempre aprendiendo y, como decía el apóstol Pablo, considerar a los demás
como mayores que nosotros mismos. Porque algo que detiene a las personas para aprender o recibir de Dios es pensar que ya lo saben todo, que tienen todo, y decir, ¿qué me va a enseñar a mí este hijo del carpintero? Si yo estudié teología, estuve no sé cuántos tiempos en el seminario. Eso podía decir Pablo cuando era Saulo, porque él era estudiado y muchos más. Pero entonces vemos aquí a un hombre que, a pesar de ser principal entre los judíos y entre los fariseos, tuvo la humildad de acercarse a Dios, y podríamos decir que aún más el hecho de la confrontación que había, ¿verdad? Porque que se pare Jesús, sepulcros blanqueados, víboras, y aquí, allá, y aún así, él quisiera ir a preguntarle a Jesús y decirle, Señor, creo que yo no he entendido algo, no he aprendido algo, y necesito que tú me expliques. Ahora bien, algo que lo hemos escuchado muchas veces cuando se habla de Nicodemo es que él viene en la noche. Y eso de la noche puede tener muchos significados, porque algunos dicen, él escogió una hora en la cual no iba a ser visto, él escogió un momento en el que quizá ya no había mucha gente en la calle, entonces se escabulló, dicen algunos, y llegó de noche. Y es una de las interpretaciones que podemos darle, ¿verdad? Porque imagínense qué iban a decir los demás que estaban alrededor de él, los demás fariseos. Miren, él se está juntando con el que nos está atacando, o con el que ha estado hablando mal de nosotros. Pero yo veía también que la noche puede significar momentos de nuestra vida en los cuales cae la oscuridad, porque hay momentos que puede caer oscuridad sobre nosotros. Fíjense que la Biblia habla de un día malo, ¿verdad? Que le va a llegar a todos. Y en Eclesiastés dice que a algunos los sorprende como un ave que es atrapada en una red y no sabe qué le pasó. Como dicen en algunas caricaturas, a veces bromeando, ¿verdad? Dicen, apuntaron la placa, ¿verdad? Porque fue tan rápido que no vieron de dónde vino. Pero la Biblia también dice algo muy lindo del día malo. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, dice, porque en el día malo lo librará Jehová, dice. Entonces, va a llegar el día malo, pero Dios lo va a librar en medio de ese día malo. Pero entonces, esta noche también podría hablar de esos episodios en los que no siempre ganamos. Porque qué bonito sería que ganáramos siempre, que todo siempre fuera viento en popa, que no hubieran dificultades, que todo estuviera al 100. Pero hay momentos en los cuales nos toca atravesar diferentes dificultades, diferentes pruebas, muchas veces de salud, muchas veces económicas, muchas veces familiares, muchas veces en el ministerio, y muchas veces también yo me imagino a David queriendo llevar el arca del pacto hacia Jerusalén, y de pronto la llevan en un carruaje, en una carreta, y de pronto se va a caer el arca del pacto, y viene Usa y extiende la mano para salvarla, y cae muerto, porque había tocado el arca. Y dice David, ¿qué pasó aquí? Si estamos buscando a Dios, si estamos buscando traer el arca del pacto hacia Jerusalén. Y entonces esos interrogantes que surgen, y de cosas que muchas veces no comprendemos. Y hablábamos también con este amigo que muchas veces surgen cosas como enfermedades que Dios no sana, ¿verdad? O como, siendo Lázaro cercano a Jesús, que era su amigo, le dicen, mira, tu amigo, el que amas, le dicen, está enfermo. Y Jesús, en lugar de salir rápidamente en su auxilio, deja que muera. Y deja que pasen 4 días, al punto que dicen las hermanas, ya llegue. Entonces, a todos nos pueden llegar en algún momento esas circunstancias. Pero algo que me llena a mí mucho es este versículo que dice en la Biblia, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por el fuego no te quemará.
Y yo siempre digo, porque me gusta decir, yo digo, ay, yo quisiera que el versículo dijera, no te preocupes, hijo, porque conmigo nunca pasarás por las aguas, ¿verdad? Amén, Señor, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? O que dijera, hijo mío, ahora que estás conmigo, nunca pasarás por el fuego. Pero no dice así. Dice como que nos estuviera advirtiendo y preparándonos para que no nos agarre desprevenidos, diciendo, cuando pases por las aguas, entonces deja ver que en algún momento quizá vamos a pasar, pero luego viene y refuerza, dice, cuando pases, yo voy a estar contigo. Y entonces yo me pongo a pensar que no es lo mismo ir, por ejemplo, a un camping o a una expedición sin equipo, a ir con equipo. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, subir al volcán sin un abrigo o sin... el año pasado fue mi hija Cecia eh, a Perú y andaba ahí comprando y decía chumpa rompeviento, ropa térmica y preparándose para esa expedición que iba a emprender. Ahora, eso deja ver que todos vamos a pasar, todos vamos a ir, pero no todos van a estar preparados. Nosotros vamos con el Señor, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Pero entonces deja ver que Nicodemo llega en una noche de su vida, en un momento, veámoslo ahora desde otra perspectiva, no lo veamos como que se estaba escondiendo, sino veamos como que él no pudo llegar antes porque estaba en su trabajo, porque estaba en la sinagoga, porque ahora le tocó llegar en este ocaso del día, o en el momento en que ya no hay luz, en el momento en que quizá ya no era una hora hábil, pero que aún así fue atendido por Jesús. Y eso es otra de las cosas también tan lindas del Señor, porque a mí me gusta que dice, el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Y me impresiona mucho la historia del hijo pródigo, porque el hijo pródigo desperdicia la herencia, lo derrocha y hace piñata, como decimos acá, ¿verdad? Con lo que tanto le había costado construir al papá. Imagínense esa escena, ¿verdad? ¿Cuánto tardó él en crear ese patrimonio para que el otro en un par de semanas o meses, no sé cuánto tiempo pasaría, lo destruyera? Sin embargo, cuando llegó la noche de su vida, el padre lo recibió y lo atendió. Y a mí eso me impresiona tanto, porque yo digo, tenemos la oportunidad siempre de ir delante del Señor, doblar nuestras rodillas, caer ante Él. Y por eso, aún en el Salmo 51, nosotros vemos a un David pecador que no solo había cometido adulterio, sino que además había matado al esposo de la mujer con la que había cometido adulterio. Y, y luego lo había tratado de encubrir todo. Pero cuando él habla en el Salmo 51, dice, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Y entonces esas son las cosas que a veces nosotros humanamente no podemos entender, pero que es tan grande la misericordia de Dios, que no importa la noche, si llegamos con el corazón correcto, el Señor responde. Y ahí viene aquel pasaje de Jeremías también, que dice, me buscarán, dice, y me encontrarán, dice, cuando me buscaren de todo corazón, dice. Entonces la actitud con la que vamos delante del Señor influye para ver si vamos a ser recibidos o no delante de Él, porque también en otro pasaje dice que Dios al altivo ve de lejos, dice. Cuando vemos aquella historia, y ahí volvemos otra vez a la religión y a la religiosidad, que Jesús enseña de aquel fariseo y aquel publicano que estaban delante de Dios, y el fariseo empieza a hablar, gracias Señor, porque yo oro, ayuno, te busco, estoy en la iglesia, y el otro dice que solamente se agachaba y decía, sé propicio a mi pecador, y Jesús dice, este salió justificado, porque el Señor al altivo, como era este fariseo, lo ve de lejos. Porque al final nuestras obras justas, y así dice la Biblia también, son, dice, como trapo de inmundicia. Entonces cuando nosotros creemos
que porque servimos, que porque buscamos, que con eso le estamos pagando al Señor. No pagamos, le quedamos debiendo. O sea, es solo su misericordia. Pero entonces aquí está Nicodemo, un principal de los fariseos, en la noche de su vida, en una de las noches de su vida, llegando delante de Jesús, y Jesús ve la actitud de su corazón y no le dice, aquí viene esta víbora, ¿verdad? Y la rechaza, díganle que no. Incluso nosotros vemos, por ejemplo, a Naamán, el general del ejército de Israel, que va a buscar sanidad para su cuerpo, y el profeta no lo recibe. Manda al criado y le dice, dale estas instrucciones. Y dice, pero ¿cómo si yo soy un general? ¿Cuánta gente hace cola para que yo les dé audiencia? Y yo que vengo a buscar a este profeta, se va a perder la oportunidad de conocerme en persona. Pero a veces Dios puede tratar nuestro orgullo de esa forma, ¿verdad? Pero en este caso de Nicodemo lo recibe. Y yo veía que en estas noches de nuestra vida muchas veces empiezan a surgir muchas interrogantes, ¿verdad? Nuestra vida empieza a estar llena de preguntas. Señor, ¿por qué a mí? Esa es una de las más famosas, ¿verdad? Y más, ¿por qué a mí, Señor? Señor, ¿por qué no hiciste esto? Señor, ¿por qué si aquella persona que era un siervo tuyo, bien usado y todo, por qué tuvo que morir joven y por qué tuvo que morir de esta forma? Y son esas dudas que empiezan a surgir. De hecho, yo me ponía a pensar, yo le decía, Señor, muchas veces, muchas de las prédicas que el Señor me ha permitido compartir han surgido de esas dudas que a veces decimos son dudas existenciales. Fíjense que a veces esas dudas pueden ser tan profundas que, por ejemplo, se habla de esos momentos de crisis existencial. Yo había oído mucho de eso, no me había tocado experimentarlo hasta que me tocó vivirlo en un día. Entonces uno se empieza a cuestionar muchas cosas, a preguntarse por qué, para qué, por qué a mí, por qué de esta forma. Y yo recuerdo cuando mi papá falleció, que falleció de una forma trágica y muy joven, a los 48 años. Llegó un profeta a hablarnos y él nos hablaba, nos daba un versículo que era el que Jesús le daba a sus discípulos y les decía, hay muchas cosas que ahora no puedes entender, pero después la entenderás. Yo me imagino a José, a mí me encanta esa historia de José, porque muchas veces me he sentido identificado en mi vida con José. Fíjense que cuando era niño lo admiraba mucho. Yo decía, ese José, de veras que cuando iba a escuela dominical y lo miraba, en mis tiempos era con franelógrafo. Así que ponían unos muñequitos que les pegaban fieltro o lija atrás para que se pegaran en el franelógrafo, así le iban contando a uno todas las historietas. Pero yo admiraba a José y a Daniel por la integridad delante de Dios, por cómo lograron permanecer fieles a pesar de todo lo que les vino. Les cayó el cielo encima. Su vida se destruyó, su prestigio, todo se les terminó. Yo diría, no les quedó nada. Pero en todo eso permanecieron fieles y al final Dios los honró más alto que todo, porque llegaron a ser el segundo en los reinos y en los reinos más importantes de su época, en el reino egipcio que hasta hoy sobresale, ¿verdad? Las pirámides y los jeroglíficos y todas las construcciones, y al reino babilónico que dice que los jardines colgantes de Babilonia estaban dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero yo decía, a veces uno no sabe lo que le depara el futuro, ¿verdad? Eso era cuando yo estaba niño. Y después cuando empecé a crecer en mi vida, empecé a ver que empezaron a llegar muchas cosas.
como para decir, bueno, mirabas a José, pues ahora, en medio de toda esta dificultad que te está pasando, cuando murió mi papá, por ejemplo, ¿verdad? Que yo me recuerdo que antes yo me acercaba a hablarle de Dios a personas en el colegio y a veces en la universidad donde estudiaba. Y muchos me recriminaban, así como vos, ¿quién no va a buscar a Dios? Si mira, no te falta nada, tenés tu carro, y me empezaban a enumerar cosas, ¿verdad? A veces yo me quedaba callado, no sabía qué responder, pero cuando me tocó pasar esa noche de mi vida, yo le decía, Señor, Job dijo, si hemos recibido lo bueno del Señor, ¿no recibiremos también lo malo? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces yo decía, Señor, si permanecimos antes en la dificultad, ayúdanos a permanecer, que diga en la bonanza y en la abundancia, ayúdanos ahora a permanecer, sabiendo que al permanecer, igual que José, igual que Daniel, tú tienes adelante una recompensa, ¿verdad? Un galardón, porque así dice la Biblia. Y en Apocalipsis dice, yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y José, por ejemplo, con las tentaciones sexuales, ¿verdad? ¿Cómo ha de haber sido esa mujer, la esposa de Potifar? Ha de haber sido muy bonita para ser esposa de uno de los principales y cómo ha de haber vestido, ha de haber tenido ropas elegantes, y cuando vemos ahora hasta las películas, cómo ha de haber estado pintada, pero él casi cayó, pero permaneció fiel al Señor y continuó. Pero entonces, en esas noches empiezan a surgir dudas, y si nosotros no sabemos a quién preguntar y a quién llevar esas dudas, nos van a dar respuestas equivocadas. Porque el mundo empieza a dar respuestas. Ay Dios, ¿qué estás haciendo ahí, mamadita? Olvídate, yo que tú ya le hubiera torteado la cara. Y esas son respuestas equivocadas. Esas son respuestas no conforme a Dios ni a la voluntad de Dios, sino conforme al mundo. Y eso por mencionar alguna. Quizá en este momento pudieran haber venido a su mente un montón de respuestas que han recibido, ¿verdad? Eso te hizo, mira, hacele esto, pagale de esta forma, hace esto otro. A mí me impresionó un día que estaba hablando con una persona y yo estaba hablando, pero como es a veces cuando uno está compartiendo con alguien, de pronto viene el reino de Dios y le habla a uno, ¿verdad? Y hablábamos de aquel cuando dice Jesús, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. No es fácil, porque a los que le han hecho mal, por ejemplo, a mí me ha tocado a veces en algunos trabajos, hay algunas personas que uno quisiera hacer como aquellos discípulos, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo, verdad? Porque en nuestra naturaleza humana, carnal, muchas veces nos enojamos, nos enfadamos, ¿verdad? Y quisiéramos a veces decir, miren, yo le pido perdón al Señor, pero en un par de ocasiones hasta he llegado al punto, y lo digo con todo temor, no con orgullo ni de maldecir a algunas personas. Porque ha sido tanto el daño, el ataque, el fastidio, el hostigamiento. O sea, me han llevado hasta un extremo en mi vida que digo, es que qué gente más. Y digo lo que no debería decir. Pero miren lo que Jesús enseña. Entonces, esas pueden ser las enseñanzas del mundo, ¿verdad? Pero Jesús viene y dice en ese pasaje, mas yo digo, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os persiguen. Y luego concluye con algo, porque dice, y con esto dice, porque seréis hijos de vuestro Padre Celestial, dice, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y esa vez que yo estaba hablando con esta persona,
me cayó el 20, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Pero dije, Señor, ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es? A veces con mis hijas bromeamos, ¿verdad? Hemos bromeado y cuando vemos hacia alguien muy millonario, dice, ay, no querrá adoptarme, o adópteme, ¿verdad? Para obtener un beneficio económico, ¿verdad? Porque, imagínense ser hijo adoptivo de esta persona, lo primero que le haría es, mira, aquí está mi lista, ¿verdad?, de peticiones. Pero se nos olvida que somos hijos de un Dios poderoso. Pero para ser hijo hay que cumplir esos requisitos. Y uno de esos requisitos es bendecir a esos que nos maldicen. Pero entonces llega Nicodemo en esa noche. Y por eso lo importante de ir a buscar las respuestas en el lugar correcto. Miren, el año pasado, sí fue el año pasado, fui a una cita psicológica y fui con un psicólogo cristiano. Pero el hecho de ser cristiano no quiere decir necesariamente que todos los consejos van a estar bien. Si a veces a los pastores nos pasa o nos puede pasar, que podemos decir una cosa que nada que ver, ¿verdad? No viene de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla, mejor en el libro de los Hechos habla, que dice que Pablo llega a un lugar y dice, y los de esta iglesia, dice, eran más nobles, dice, porque cuando Pablo enseñaba, ellos agarraban su Biblia y decían, a ver, esto que está enseñando Pablo, sí está aquí en la Biblia. Esto que está enseñando, esto no está. Porque hoy en los púlpitos se podrían estar predicando muchas cosas que no vienen de Dios, vienen del alma de los ministros muchas veces. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos vamos a tragar todo lo que nos dicen, ni todo lo que nos enseñan, sino que debemos discernirlo. Porque aún la profecía, dice, tenemos que discernir las profecías, ponerlas a prueba, probar los espíritus, dice. Pero aquí Nicodemo tomó una sabia decisión y fue que fue a buscar al maestro y lo reconoce como maestro, porque él, que era un principal y él que era un estudioso, él pudo haber llegado, ¿verdad? Le dijo, Señor, mira eso que hablaste hoy en la sinagoga y que aquí, fíjate que yo he estudiado. Pero él llegó con la actitud correcta de ver que podía aprender. Y lo primero que le dice es rabí, que significaba maestro, ¿verdad? Y luego le dice, sabemos que has venido de Dios. Ahora, aquí hay algo bien interesante y lindo, porque cuando hay alguien que reconoce, porque cuando, eh, cuando él llega delante de Dios y reconoce, me hace recordar a Pedro cuando le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Dice, porque unos dicen que eres esto, otros dicen que eres aquello, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros que en nombre de Belcebú, y habían tantas opiniones acerca de Jesús, ¿verdad? Y en nombre de quién hacía los milagros. Entonces Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro responde algo bien interesante y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero Jesús le da una respuesta y le dice, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa identidad es una revelación que viene de parte de Dios. Por eso hablábamos que no podemos legalizar a las personas e imponerles el evangelio, ¿verdad? Y decirles, usted tiene que venir, usted tiene que hacer, porque eso es legalizar a la gente. Y entonces la gente puede estar sentada en una congregación, cuerpo presente y alma volando. como decía alguien, como la paloma que mandó Noé en el arca, ¿verdad? Palomita volando por allá y solo el cuerpo acá. Cuando Dios quiere que lo más importante, que el corazón esté, o bien alguien podría no estar presente en la congregación, pero a través del internet, conectado y buscando a Dios. Entonces no podemos legalizar. Pero entonces
Nicodemo había recibido una revelación de parte de Dios, que el que estaba delante de él había venido de parte de Dios y era un maestro. Por eso en otro pasaje Jesús habla y dice, el que aprendió del Padre, dice. ¿Dónde aprendió? Antes de estar en la tierra, pero es el que aprendió del Padre. Ese viene a mí, dice. Y luego dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, dice. Yo reconocía, porque va a haber una manifestación de que Dios está con nosotros. Dice, por eso yo amo los dones, amo las manifestaciones poderosas de Dios, porque el apóstol Pablo habla y dice, yo me propuse ir a ustedes no solo con palabra, sino con manifestación del poder de Dios. Entonces, son las dos cosas. Y en el verso 3 dice, y quiero ir avanzando ya acá porque el tiempo nos ha avanzado, pero dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, miren cómo le responde Jesús y cómo se ve en el Nuevo Testamento que muchas veces Jesús no está dando una respuesta directa. A veces nosotros esperamos que Él nos diga un sí, un no, un aquí o allá. A veces responde con otra pregunta. A veces responde con algo escondido. Porque aunque está abierto a todos, hay un buscar y hay un anhelar la revelación de Dios en nuestra vida. Porque la respuesta que le da, Nicodemo no la va a entender. Como no entendemos hoy muchas cosas del Apocalipsis. Como no entendemos hoy muchas cosas de la profecía bíblica. Y por eso dice el apóstol Pedro, dice, miren, hablando de Pablo, dice, hay muchas cosas que en sus cartas no entendemos, dice. Lo estoy parafraseando. En sus cartas no entendemos y algunos la tuercen para perdición, dice. Pero sabemos que hay revelación de Dios para bendición. Ahí se los parafraseé, ¿verdad? Porque algo así es lo que dice el apóstol Pedro. Pero entonces habla que ahora este evangelio ha sido presentado en parábola, ha sido presentado en clave, como está en Apocalipsis. Está oculto de todos, para que solo aquel que realmente anhela pueda encontrarlo. Pero entonces las respuestas sí están en Jesús, pero son respuestas que nos dejan pensando para que nosotros podamos meditar y escudriñar. Y entonces Nicodemo no entiende, y en el verso 4 le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínense que ahora nos quisiéramos meter en el vientre de nuestra madre o en el vientre de una mujer. No cabemos. Y eso es lo que le dice Nicodemo a él. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, y ahí se lo cambia y le dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, le está dando la clave para entender que no está hablando de algo material, sino que está hablando de algo espiritual. Pero en ese momento, él no lo logra entender y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, dice. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuántas veces habremos recibido nosotros una respuesta así de parte de Dios? Yo me ponía a pensar cuando llegan los discípulos y les dice, bueno Señor, nosotros entendimos que tú eres el rey de los judíos. Entonces nosotros entendimos, y les estoy parafraseando nuevamente, nosotros entendimos
que tú ibas a venir a reinar en Israel. Hasta te crucificaron y arriba te pusieron rey de los judíos. Bueno, ahora ya resucitaste y ya estás aquí nuevamente. Entonces, dinos, le dice, y le hacen una pregunta a Jesús. ¿Restaurarás el reino en este mundo? En este tiempo, perdón. Y Jesús les pudo haber dicho, miren, no, la restauración va a ser hasta dentro de tantos miles de años. Pero en lugar de darle esa respuesta, les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las razones, dice, que el Padre ha contemplado en su soberana voluntad. Pero ¿saben qué? Recibirán poder. Y les cambia el tema. ¿Será que nos ha pasado alguna vez así a nosotros? Que vamos delante de Dios preguntándole, porque decía un pastor y muy acertado, decía, Dios siempre responde, dice, porque le respondió a los discípulos, pero no les respondió lo que ellos querían. Entonces decía, Dios muchas veces responde sí, muchas veces responde no, muchas veces responde más tarde, muchas veces responde como diciendo, miren, eso no se los voy a responder porque no les toca a ustedes. Y cambiemos de tema, van a recibir poder. Y los lleva a otro punto. Entonces nos deja ver que hay cosas que en el momento no vamos a entender. Y el apóstol Pablo lo habla en Primera de Corintios, cuando dice, cuando era niño, dice, pensaba como niño, dice. Porque cuando somos niños, nuestro pensamiento es de una forma, ¿verdad? Incluso nuestro pensamiento va cambiando con el tiempo. Yo les compartía antes, ¿verdad? Cómo me tocó llegar a una iglesia y no estaba acostumbrado a ver a gente tan, tan importante, si pudiéramos llamarlo así, o tan influyente en el ámbito secular, congregada en la iglesia, asistiendo en la iglesia, ahí en ese lugar, pero después me cambió la mentalidad. A veces nos pasa con la mentalidad que hay cosas que creemos que no podemos recibir y nos cambia. Pero entonces eso quiere decir que hay cosas que en este momento no entendemos. Y aquí lo vamos a ver en Nicodemo, porque luego en el verso 12 le habla a Jesús y le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, eso para Jesús fue tan sencillo, pero Nicodemo no lo entendió. Y al final, Nicodemo se apartó y se fue. Y no se convirtió en un discípulo de Jesús. Regresó a la sinagoga, quizás regresó al grupo de fariseos. Y muchas veces nos podría pasar así a nosotros, ¿verdad? Pero algo lindo que sucede aquí es de que quedó una semilla sembrada en el corazón de Nicodemo. Y lo interesante que hablábamos hace 2 domingos, creo yo, que hablábamos cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice, mira al sembrador, que espera con paciencia el fruto. Y eso nos habla de que nosotros sembramos hoy una semilla, que puede ser maíz, frijol, o una fruta o limón, y no mañana está dando fruto, ni está creciendo el árbol. Incluso hay árboles que pasan años hasta que llega a cierto año, he escuchado yo porque no conozco tanto, y dice, y al 5.º año da su primera cosecha, al 7.º año da su primer cosecha. Pero a veces nosotros queremos todo rápido, y por eso es que decimos, no, si yo le fui a preguntar a Jesús y me salió con esto. Yo le fui a preguntar a Jesús y no me supo responder directamente, se fue por otro lado y no entendí. Fíjense que hasta Marta y María no entendieron, porque Marta le dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Cuántas veces estamos así nosotros, verdad? Sí, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo, pero no lo puedes hacer en mí. A veces pareciera como que así a mí me ha pasado, ¿verdad? Hablo por mí, ¿verdad? Que a veces yo digo, Señor, yo sé que lo puedes hacer, yo lo he visto como lo haces en otros, pero a veces como que en mí no funciona.
Yo le he llegado a decirle hacia el Señor, pero entonces eso lo que deja ver es que es una semilla que se plantó, que no ha crecido, que no ha dado fruto. Pero entonces quiero que me acompañen ahora a Juan 19:39. Y miren qué lindo. Hay otro pasaje acá, se los voy a dar solo para que lo lean después porque nos ha avanzado el tiempo. Pero está en San Juan 7:50, que allá hace otra aparición Nicodemo. Y fíjense que la aparición que hace en este versículo del 7:50 es para defender a Jesús. Él sale en defensa de Jesús para hablar de lo que él estaba haciendo en el ministerio. Dice, miren, ¿y por qué no lo arrestaron? Porque miren, nadie habla como él habla. Y ahí entra Nicodemo a defender, aunque no estaba como discípulo de Jesús, había quedado una semilla sembrada en él. Y luego en el capítulo 19 y verso 39, si quieren leamos desde el verso 38. Jesús va a la cruz, muere por nosotros, y dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, dice, por miedo a los judíos. Recuerdan que hasta hubo una película que se llamaba Cristiano de la Secreta, dice, ¿verdad? Que era alguien que le daba pena testificar en público, y algo así estaba este José de Arimatea. Pero dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Aquí Jesús ya ha fallecido. Pero miren verso 39. También Nicodemo, dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, dice. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Y ahí dice, pusieron a Jesús. Ahora lo lindo de esto es que este personaje que no entendió en su momento, y con esto quiero ir terminando hoy, que muchas cosas que nosotros no hemos entendido en su momento, que no nos hemos podido explicar, va a llegar un día y va a llegar una hora en la cual vamos a entender el porqué de las cosas. Porque está este pasaje de Romanos también tan lindo, que dice que a los que amamos a Dios, dice, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan a bien, dice. Y eso es impresionante, porque alguien puede decir, ¿cómo es posible que esta persona, que Dios le da un sueño, que Dios le da una palabra profética, que Dios lo va a exaltar, etcétera, y ahora está aquí metido en un pozo? ¿Cómo es posible? Entonces Dios miente, porque Dios le prometió algo y lo que estamos viendo es totalmente contrario. Y entonces dice a Romanos, todas las cosas ayudan para bien. Y luego se va de esclavo. ¿Cómo es posible que el que iba a ser Señor, que se iban a inclinar ante Él está ahí inclinándose ante ellos? Diciéndole, sí, con mucho gusto, a la orden. Y aquí está poniéndose al servicio. Entonces hablo de José, ¿verdad? De la vida de José, que todo lo que Dios permitió y todo lo que Dios pasó en su vida, Dios lo usó para bien. Quiero terminar con esto. Y hoy sí termino porque quiero concluir con esto que Dios ponía en mi corazón. Quizá tú tienes preguntas en tu vida. Quizá muchas veces tenemos preguntas acerca de Dios, el porqué de las cosas, el por qué a mí, por qué pasa esto, por qué no pasó de esta forma. Y quizá muchas veces hemos ido delante de personas equivocadas a hacer las preguntas y nos han dado respuestas equivocadas, que en lugar de acercarnos a la voluntad de Dios, nos han alejado de la voluntad de Dios.
Y otras veces hemos ido delante de Dios a buscar las respuestas y no hemos encontrado la respuesta que queríamos, como las respuestas que les dio a los discípulos, o como cuando habló en parábola, o como cuando habla en clave como en Apocalipsis. Pero está esa promesa del Señor que dice, lo que ahora hago no lo entiendes, pero llegará un momento en que lo entenderás. Entonces, si hemos ido a la fuente, si hemos ido al Señor y quizá hoy no entiendas lo que estás pasando, lo que estás viviendo, lo que te ha tocado vivir, quizás estés en una noche de tu vida, como le pasó a Nicodemo, que llegó en una noche de su vida delante de Jesús y no salió con la respuesta. Fue buscando encontrar una respuesta y salió con nacer de nuevo y no entendió. Pero la semilla quedó sembrada. Y esa semilla que Dios ha plantado en tu vida va a dar fruto. Todo eso malo que quizá ha venido en algún momento a nosotros, que ha venido a nuestra vida, todas esas cosas que no entendemos, Dios las va a usar y las va a tornar para bien. Y va a llegar un momento en el cual vamos a decir, ahora entiendo por qué. ¿Por qué me tuvieron que vender como esclavo, como la vida de José? ¿Por qué tuve que ir a la cárcel? ¿Por qué tuve que interpretar los sueños del copero y panadero? Porque todas esas piezas que no tienen forma, cuando se juntan, cumplen el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso la invitación hoy es, no nos cansemos de llegar delante del Señor. Llegar con ese corazón contrito y humillado, porque Dios tiene las respuestas y a su tiempo lo entenderemos. Y quiero que inclines tu rostro en esta noche, hemos terminado, y que pongamos nuestras vidas delante del Señor. Él nos ha hablado esta noche. Quiero tomar un momento porque yo sé que Dios está tocando nuestras vidas, nuestros corazones, y que Él nos ha hablado con un propósito. Y yo quiero decirte hoy, no dejemos de ir delante de Dios. No dejemos de ir delante del Señor a buscar las respuestas. No dejemos de ir al lugar correcto, aunque muchas veces no entendamos, aunque muchas veces no recibamos la respuesta que esperamos. Sabemos que todo obra para bien a los que le amamos. Ahí donde estás en esta noche, yo siento fuerte en mi corazón, recibe hoy en el nombre de Jesús. Hay una semilla que ha quedado en tu vida, una semilla que va a dar fruto, que quizá hoy no lo entiendas, que quizá hoy no lo comprendas todo, pero va a llegar un momento en el que lo vas a entender. Recibe hoy en el nombre de Jesús nuevas fuerzas para levantarte en medio de la adversidad, como lo hizo José, como lo hizo Daniel, como lo hizo Jesús, como lo hicieron tantos siervos de Dios, que en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de respuestas ambiguas, en medio de respuestas no claras, decidieron creer y seguir adelante y continuar y aferrarse a la promesa de Dios, aferrarse a lo que Él dijo, aunque no lo veamos, aunque nos parezca imposible. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Lo que Él te dijo, lo que Él te ha dicho, Él lo va a cumplir. A menos que tú te alejes, a menos que tú no quieras. Pero si permanecemos firmes, si permanecemos fieles, si permanecemos con la actitud correcta, con ese corazón contrito y humillado a los pies del Señor, no perfectos,
pero sí anhelando ser perfectos, santos y buscándolo a Él. Él se va a encargar de cumplir todas y cada una de esas promesas. No te canses de llevar tus preguntas delante de Dios. No te canses de llevar tus peticiones delante de Dios. Expónlas delante de Él. Preséntalas, escríbelas si quieres, llévalas como una lista de peticiones. Él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y por el fuego no te quemará. Él ha prometido y Él lo cumplirá. Recibe en esta noche, recibe. Es el Señor ahí donde estás, es el Espíritu Santo, tocando tu vida, ministrando, como lo hizo con Elías, dándote nuevas fuerzas. Largo camino te queda por delante. Le dijeron a Elías y se levantó con ese alimento para correr por 40 días, 40 noches. Hoy Dios levanta tu vida. Levanta tu vida para creer, para seguir confiando y para seguir buscando las respuestas. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, papito. Gracias, te bendecimos. Dale gracias ahí donde estás, dale gracias. Gracias, Señor, gracias. Poder del Espíritu Santo, ahí donde estás. Poder del Espíritu Santo. Sacude tu vida, toca tu vida, toma tu vida en el nombre de Jesús. Oh, Ramaya Saya, Kira Ramamay Saya, Kira Ramamas tu Kira. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.